Buenos días, hermanos. Si hubieran imaginado cuando empezamos predicando sobre los salmos, si estuviéramos llegando al Salmo 117 ya, cuando empezamos justo el inicio de la pandemia, cuando teníamos los cultos virtuales, empezamos con los salmos y ahora ya estamos en el Salmo 117, que es el capítulo de la Biblia más corto, es el capítulo más corto de toda la Biblia. Luego viene el Salmo 118 y luego entramos al Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia. El Salmo 117 es el más corto, el Salmo 119 es el más largo. Abran su Biblia en el Salmo 117. En realidad no tendríamos ni siquiera que leerlo, porque acabamos de cantarlo varias veces. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad es para siempre. Amén. La canción cantamos "y la verdad", porque el término en hebreo puede traducirse como su verdad o también como su fidelidad. Ahora, cuando empezamos a estudiar este libro, un amigo me dice lo siguiente: es el capítulo más corto de la Biblia. ¿Qué cosa vas a hablar de ese capítulo? ¿Qué cosa vas a hablar de ese capítulo? Son 2 líneas, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacemos es lo que ustedes ven en la pantalla. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo es esto posible? Que Dios diga, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Cómo es posible que se convoquen a todas las naciones, a todos los pueblos para alabar a Dios? ¿Acaso los pueblos impíos pueden alabar a Dios? Y esta es la palabra que aprendimos en Doctrinas Fundamentales, el término impío. Cuando estudiamos esta palabra, ¿qué significa? La traducción literal del término impío significa una persona sin adoración, una persona sin alabanza y una persona sin reverencia a Dios. Ese es el término impío. Entonces, cuando nosotros conocemos un montón de gente, yo conozco un montón de gente que son amigos míos, que son muy buena gente, pero que en sus vidas no hay adoración a Dios. En sus vidas no hay alabanza a Dios. En sus vidas no hay reverencia a Dios. Es más, voy a ser más duro. Conozco muchos amigos míos que se llaman cristianos y en cuyas vidas tampoco hay alabanza, tampoco hay adoración y tampoco hay reverencia. Solamente el domingo, cuando abren el cajoncito de ir a la iglesia y luego se cierran. Entonces, solamente en el tiempo que estamos en la iglesia tenemos esto, pero durante la semana no tenemos ni alabanza, ni adoración, ni reverencia a Dios. Ese término es impío. Y la pregunta que yo me hacía cuando leí el Salmo es: ¿por qué Dios convoca a la adoración? ¿Por qué Dios convoca a la alabanza a todas las naciones y a todos los pueblos? ¿Acaso todas las naciones y todos los pueblos pueden realmente adorar a Dios y alabar a Dios? Y la respuesta inicial es simple. Detrás de la convocatoria de Dios es que Dios quiere que todos los pueblos sean salvos. Es decir, Dios quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos. Vamos a leer el texto de 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta frase es importante memorizar. Dios quiere que todos los hombres y mujeres que nacen en este mundo sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. ¿Ok? Y Dios va a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de ser salvos. Alguna iglesia por ahí enseña que Dios elige a unos para salvación y desecha a los otros. Y entonces yo una vez hablé con un señor de estos y le dije, ¿cómo va a ser posible? Y él me dijo, bueno, esa es la voluntad de Dios. Si Dios elige a algunos, los eligió, y el resto, le pregunté yo, ¿y el resto? Bueno, pues Dios tiene derecho. Y eso no me suena a Dios, ¿no? No me suena al amor de Dios, ¿no? No me suena que Dios elija a algunos nada más y a los otros los deseche para condenación. No es posible. Pero el amor de Dios, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, ¿no es cierto? Es más, y que todos sean salvos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ya? Esto es importante. Esto es importante porque de esta manera, de una forma muy amorosa, Dios nos está diciendo que en el corazón de Dios no existe la diferencia entre unas personas de una nación y otra, entre las personas de un lenguaje y otro. Dios en su corazón está la salvación de todos los hombres, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de todas, ¿no es cierto? Dios no acepta el racismo. El racismo es una minusvalía mental. Ustedes van a decir, nosotros no somos racistas. Cuando estamos en nuestros países no lo sentimos porque somos de ahí. Pero hay inclusive racismo en nuestros propios países, ¿no es cierto? En nuestros propios países hay racismo. Y eso, recuerden eso, el racismo es una minusvalía mental. Es una persona que tiene un problema en su cabecita que cree que todas las personas somos distintos y que algunos tienen más privilegios que otros por el color de su piel. Es más, nosotros nos peleamos por nuestra nacionalidad, ¿no es cierto? Y cuando hay partido de fútbol, entre Perú y Colombia, entre Perú y Argentina, ¿no? Entonces, y tenemos problemas, ¿no? Porque Suiza-España, por ejemplo, ¿no? Y y tenemos un problema en el corazón porque somos muy nacionalistas. Cuando el nacionalismo es que nacimos por casualidad en ese país. Es decir, si hubieras nacido por casualidad en otro, serías de otra nacionalidad y lucharías por otro país. Ese es el nacionalismo, ¿no es cierto? En fin. Pero en este pasaje quiero que leamos, miren, la pregunta. En Mateo 6:10, fíjense lo que dice Mateo 6:10. Dice, Mateo 6:10. Este es el Padre nuestro. El Padre nuestro. Vosotros pues oraréis así. Mateo 6:10. Vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Vamos a quedarnos ahí. Venga tu reino. ¿Y cómo es el reino de Dios? Vámonos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, al capítulo 7. Apocalipsis al capítulo 7. Versículos 9 y 10. El último libro de la Biblia. Después de esto miré,
Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Cuando estamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, lo que le estamos diciendo es: Señor, implanta en esta tierra el reino tuyo que hay en el cielo. ¿Y cómo es el reino de Dios en el cielo? De todo tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando estamos orando, vénganos tu reino, estamos pidiendo que Dios implante en esta tierra su reino multicultural. Y esto para que nos enseñen a ver que el reino de Dios es de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y que para que Dios sane nuestro corazón o nuestra mente, cuando pensamos que hay grupos que son privilegiados delante de Dios, no es así. Dios está buscando un reino de todo tribu, pueblo, y lengua y nación. Seguimos en Apocalipsis, por ejemplo. Y miren lo que hace Dios en las últimas, de las últimas, en Apocalipsis, cuando ya está la gran tribulación en esta tierra, cuando su iglesia ya se fue, pero todavía quedaron gente acá en esta tierra, y entonces el esfuerzo de Dios, miren cuál es el esfuerzo de Dios, el anhelo de Dios por la salvación de todos los pueblos, de tribus, lenguas, naciones, es tan intenso, el anhelo de Dios es tan intenso que hasta en los últimos tiempos, en el mismo libro de Apocalipsis, Dios envía a su ángel para predicar el evangelio en todo el mundo, como un mínimo esfuerzo, como un último esfuerzo para ganar un alma más, alguien más, uno más. En Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, en las últimas consecuencias en Apocalipsis, aún al final de todo, Dios hace un último esfuerzo y manda a su ángel para que predique el evangelio eterno. ¿A dónde? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto es interesante porque en el corazón de Dios, Él quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos. Ahora, noten ustedes cómo es el evangelio eterno. ¿Leen el texto? El evangelio eterno tiene 4 partes, para que entendamos cuál es el verdadero evangelio. El evangelio eterno dice: temed a Dios. El evangelio eterno dice: dadle gloria. El evangelio eterno dice: la hora de su juicio ha llegado. El evangelio eterno dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El evangelio eterno, el evangelio que salva: temor a Dios, darle la gloria a Dios, reconocer el juicio de Dios, adorar a Dios. Ese es el evangelio que salva. No el que están predicando hoy en día en algunas iglesias. Tú eres el triunfador, tú eres el victorioso, tú eres el que gana. No, sí, tú eres un campeón. No, eso no es el evangelio eterno. Tienes que ser próspero, Dios te va a enriquecer porque Dios te va a prosperar. Eso no es el evangelio eterno. El evangelio eterno es temor a Dios. Denle gloria a Dios en todos sus actos. Reconozcan que hay juicio de Dios sobre el pecado del hombre y adoren al Dios de los cielos. Ese es el evangelio eterno, ¿no? Pero no me va a quedar ahí, eso lo predicamos en Apocalipsis. Entonces, si quieren el estudio, ahí está en el internet. Ahora,
Vamos a terminar con esta frase, o sea, esta primera parte. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que se nos grabe en la mente? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué no salva a todo el mundo? Él es Dios, ¿no? Ya, todos salvos, ya pasen nomás, ¿no? Como en un concierto, cuando hay un tumulto de gente en la puerta, ya los guardias abren, ya métanse todos los que quieran. ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Por qué no le dice a la gente, ya no importa cómo haya sido, pasa nomás? Porque Dios no puede violentar su propia naturaleza. Y su propia naturaleza es santa. Dios no puede salvar simplemente a un pecador sin que el pecador haya pagado por su pecado. Porque en ese momento Dios estaría yendo contra sí mismo. ¿Y cómo va a entrar en el cielo una persona que es pecadora? No puede. ¿Cómo va a entrar en un matrimonio donde todo el mundo está bien vestido? ¿Cómo va a entrar un andrajoso? No puede. No lo puede permitir. Las personas que entran al cielo tienen que tener vestiduras blancas, dice la palabra. Entonces ningún pecador simplemente puede entrar. Dios no puede. Por Dios es Dios, pero Dios no puede perdonar simplemente porque sí a todo el mundo y pasa allá. Nadie puede entrar al cielo con vestiduras inmundas. Y esto nos lleva al segundo punto, la segunda verdad. La primera verdad es que Dios quiere que todos sean salvos. La segunda verdad, Houston, tenemos un problema. El problema del hombre es su pecado. Y acá debemos entender esto. Las consecuencias del pecado son muchas. Las consecuencias del pecado son pobreza. Tú dirás, no, ¿cómo va a ser posible? ¿Sí? Las consecuencias del pecado son pobreza. No, muchas veces en este mundo hay gente tan egoísta, tan malvada, que no le importa explotar a su prójimo, ¿no es cierto? ¿Hay pecado o no hay pecado? Hay pecado en el corazón de ese hombre malvado, uno, pero también puede haber pecado en el otro. Conozco gente que es muy pobre porque el padre es borracho, porque el padre recibe su sueldo, va y se lo toma en alcohol y no lleva dinero a su familia. Hay tanta maldad en el mundo y que las consecuencias pueden ser pobreza. También puede ser la violencia una consecuencia. También puede ser la guerra, ¿no? Políticos corruptos que llevan al país a la desgracia. Entonces, el problema del hombre básicamente es el pecado. Todo lo demás son consecuencias. Es más, el problema del pecado es tan grande, porque cuando muramos, porque de esta vida nadie sale vivo, ¿no es cierto? Vamos a morir en algún momento, y cuando muramos, ¿sabes qué? Desaparece tu pobreza, desaparece la violencia, desaparece la guerra, desaparece todo el problema, pero tu pecado continúa eternamente. Entonces el problema que tenemos nosotros, la causa de la maldad en este mundo, es el pecado. Y ya eso nos trajo un problema grande, ¿no? Vamos a leer Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y saben qué pasó? Vino un diluvio. Vio Jehová que la maldad de los hombres eran mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
y vino un diluvio. Lo interesante es que esto se repite. En Mateo 24 nos hablan de Noé. Mateo 24, 36. Mateo 24, 36. Mateo 24, 36 nos dice: pero del día y la hora nadie lo sabe. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este versículo es importante para que no se dejen engañar por ningún estafador que les diga que él sabe cuándo viene Cristo. Siempre han aparecido estafadores que te dicen: Cristo viene tal fecha, y no, yo he calculado, he sacado mi regla de cálculo y no sé qué, y con mi computadora. Estos son estafadores, son mentirosos, porque ni los ángeles saben. ¿No? Ni los ángeles saben. Versículo 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el pecado llega un momento en que te nubla la vista, ¿no? Te nubla el entendimiento, y la gente no se da cuenta. No entendieron. No entendieron. Ahí estaba Noé construyendo el arca, diciéndole a la gente que venía un diluvio, por la maldad de los hombres, por el pecado de los hombres. Ellos no entendieron. No, tú eres tan extremista, Noé. Ay, no, desde que te metiste a esa iglesia te han lavado el cerebro, Noé. Todo el día estás hablando de eso. Y no entendieron cuando Noé les estaba diciendo: la maldad de los hombres tiene que pagarse. La maldad de los hombres no puede pasarse por alto. ¿Entienden? La maldad de los hombres tiene consecuencias. Entonces, la gente no entendió. Yo leo este texto y ¿sabes qué? Pienso hoy en día. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. O sea, viviendo la vida, ¿no? Hay que vivir la vida, ¿no? Y entonces le estamos diciendo a la gente: el mundo cada vez está peor. La maldad de los hombres cada vez está peor. Y ha llegado un momento en que estamos viviendo una generación tan absurda y la gente no entiende. Un señor de 60 años dice que es una niña de 5 y lo aplauden. ¡Wow! Descubrió su identidad. En mi época los metían al psiquiátrico. No, lo aplauden y sale disfrazado de niñita caminando. Y todo el mundo lo aplaude. La maldad de los hombres ha crecido tanto y no entendieron, como en los tiempos de Noé. Y ahora esto es interesante, ¿no? Porque si bien es cierto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, también es cierto que los hombres tienen que elegir a Dios, tienen que tomar una decisión por Cristo, porque si no, su pecado se carga sobre ellos. Quiero que leamos juntos 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Escucharon? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? No erréis, dice. Aquí viene la lista: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios.
Y esto erais algunos. Sí, esto hemos sido algunos. Yo me veo en varias cosas de estas. En esta lista aparece mi pasado. Acá está mi pasado. Dice, pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y sí, ¿qué necesitan los hombres pecadores? Ser lavados, ser santificados y ser justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, primera verdad, Dios quiere que todos sean salvos. Segunda verdad, Houston, tenemos un problema: el pecado del hombre. Tercera verdad, Jesús es el único camino. Quiero que leamos 1 Timoteo, capítulo 2, que ya lo hemos leído. 1 Timoteo, capítulo 2. ¿Lo tienen? Muy bien. Ahí en el versículo 4 dice, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero luego añade, ¿cómo va a ser eso? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sí, y vengan al conocimiento de la verdad, sí. ¿Y qué ha hecho Dios para que esto pueda ser real? Versículo 5, continúa el texto diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Vamos a leerlo otra vez. Porque hay un solo mediador, hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para merecerse ser el mediador? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Nos rescató. ¿Cómo nos rescató? Es fácil. El pecado que tenemos que pagar todos tenemos que pagar por nuestro pecado. Vamos a llegar un día después a la muerte y te van a decir, muy bien, acá está su factura, todos los pecados que usted ha pecado, tiene que pagar por ellos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Dijo, yo voy a cargar eso sobre mí. Y agarró tus pecados, los asumió como si fueran suyos y murió en la cruz por ellos. Y todo aquel que se cubre bajo la sangre de Cristo, entonces recibe el perdón de sus pecados y ahora tienes acceso al trono de Dios. Ahora, ¿cuántos mediadores hay? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué cosa es un mediador? ¿Qué cosa es un mediador? Hay una carrera profesional que te enseñan a ser mediador en conflictos, ¿no? Pues cuando hay problemas entre dos personas, viene un mediador que negocia entre las dos partes para que haya paz. Jesucristo es nuestro mediador. Él va delante de Dios y le dice, Señor, por favor, acéptalo a Carlitos. Y entonces Dios dice, sí, no, pues ¿cómo vamos a ver ese gordito? No, ni hablar. No, todos los pecados que tienen lista, ¿no? Y Jesucristo dice, espera, yo ya pagué por esos pecados. Y luego viene a mí y me dice, Carlos, yo he pagado por tus pecados, ¿quieres acercarte a Dios? Mira, Dios está esperando, acércate a Él. Jesucristo es nuestro mediador. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuántos? Si existieran otros mediadores, la Biblia miente. ¿Cierto? Si existieran varios mediadores, si existieran varios caminos, la Biblia miente.
Hay un solo mediador. ¿Cuántos autos tienes, Tania? ¿Cuántos autos tienes? ¿Es eso decir que tiene un auto? ¿Es eso decir que ella es soberbia y pedante diciendo que tiene un auto? No, además que es un auto viejísimo y malísimo y feísimo. Una cosa que no la compra nadie. Pero tiene uno nada más. ¿Ah? Entonces, cuando yo digo ese es uno, es porque hay uno. Si la gente te pregunta y te dice con cuántas puertas puedo entrar a tu casa, una pues. Y no es que uno sea, ay, mira que se cree en lo máximo, porque no es así. Si el único que vino del cielo a la tierra a morir fue Jesucristo, entonces es el único camino, pues, que quieren que diga. No, cualquier camino te lleva a Dios. Ojalá fuese así, pero no es cierto. Porque todos los caminos van con tu pecado en el hombro. Y solo Jesucristo cargó tus pecados. Entonces la tercera verdad es que Jesucristo es el único camino, es el único mediador. Es el único mediador. Y una cosa más, Colosenses 1, 26 y 27. Los estoy haciendo pasear por toda la Biblia, ¿eh? No digan que no han estudiado la palabra hoy día. ¿Ah? Colosenses 1, 26 y 27. ¿Ah? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hace tiempo atrás, cuando estudiaba este pasaje, me llamó la atención esto. Dice el texto como que desde siglos atrás había una historia o había un misterio escondido. Un misterio escondido. Y que ese misterio escondido fue revelado. El misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? ¿Dónde está el secreto de la fe? Y que ese misterio escondido desde siglos atrás por fin se reveló. ¿Cuál es ese secreto que se reveló? El secreto de la fe. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Ese fue el secreto. Y el texto lo dice. Ese es el misterio que Dios reveló. ¿Cuál es el misterio de la fe? ¿Cuál es el secreto de la fe? Nada, simple. Cristo en vosotros. Y cuando la gente me pregunta y me dice, ¿cómo llego a obtener el perdón de Dios? ¿Cómo llego a ser una persona nueva en Cristo? ¿Cómo llego a estar seguro de la vida eterna? ¿Cómo llego a eso? Es simple. Cristo en vosotros. Ese es el secreto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces lo único que tenemos que lograr es que Cristo entre en nuestro corazón. Y cuando alguien te pregunte y te diga, ¿cómo puedo conocer a Dios? Tú le contestas, Cristo en vosotros. Ese es el secreto. Es simplemente Cristo en vosotros. No se trata de convertirte de una iglesia para la otra. No se trata de que te vistas de una manera. No se trata de que hables de una manera. No se trata de que aprendas el lenguaje evangélico. Dios te bendiga, hermanito, voy a orar por ti. No importa nada de eso. El único secreto de la fe es Cristo morando en vosotros. Cristo en vosotros. Esa es la esperanza de gloria. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Ese es el mensaje. Cuando llegamos a alguien, le decimos, queremos compartir el mensaje de Dios a las personas. Puedes decirle todo lo que quieras, la Biblia, la iglesia, todo. Pero al final el secreto es este. Cristo en vosotros. Eso es la esperanza de gloria. Ahora, cuando tú hables con alguien y la persona te diga que realmente quiere tener a Cristo en su corazón,
Ok, dile, invítalo, va. Invítalo, así es fácil. Vamos a orar. Invita a Jesús a entrar en tu corazón. Invita a Jesús que limpie tus pecados. Invítalo, que entre en ti. Ahora, todo esto es la primera parte del Salmo 117. Vamos a la segunda parte. Vamos a volver al Salmo 117 y vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Su misericordia. ¿Por qué su misericordia? Porque somos pecadores y necesitamos su perdón. ¿Por qué tiene que perdonarnos? ¿Por qué tendría que perdonarnos? No. Señor, me equivoqué. Sí, pues, paga. Señor, pero me voy a condenar. Condénate. ¿Quién pecó? ¿Yo? No, tú. Entonces, paga. Pero Señor, voy a pasar mi eternidad lejos de ti. Sí, pues, ¿para qué pecaste? ¿Para qué pecaste? Cuando pecaste, ¿pensaste en mí? No. Cuando pecaste, ¿pensaste en algún momento que me estabas ofendiendo? No. Entonces, ¿por qué pecaste? Porque quisiste. Ya, pues, entonces, paga, pues. Pero ese no es Dios, pues. Nuestro Dios tiene misericordia. Y su misericordia es tan grande que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Me encanta el término, les he puesto ahí los términos de lo que significa. Antes de leer los términos, ¿ya están los términos ahí? Todavía no, ya están. El primer término, Kesed, que significa tener piedad de otro, bondad, benevolencia, clemencia, consolar, tener misericordia. Yo leí este término hebreo y levanté mis brazos en mi oficina, levanté mis brazos y le dije, Dios, yo quiero esto. Yo quiero tener al Dios creador del universo que tenga piedad de mí. Quiero su bondad, quiero vivir bajo la bondad de Dios. Quiero vivir bajo la benevolencia de Dios. Quiero vivir bajo la clemencia de Dios. Quiero recibir el consuelo de Dios. Yo quiero la misericordia de Dios. Y entonces yo le decía, Señor, necesito tu misericordia porque soy una bestia. Porque, Señor, hago cada cosa más burro, me equivoco, fallo. Pero ¿por qué puedo dormir tranquilo? Porque su misericordia me cubre. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mi corazón. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La segunda palabra es interesante. Dice, eleos. Esta palabra es griega, que significa apiadarse, compadecerse. Pero el término interesante significa que no se queda impávido mirando. No como cuando hoy en día hay un accidente, ¿no? Cuando tú llegas a la carretera y hay un atracón aquí, ¿no? En el autobahn hay un atracón y todos los autos despacito. Y tú dices, ¿por qué se demoran tanto? Porque hubo un accidente. Pero el accidente ya está al costado. Al accidente ya lo sacaron de la carretera. ¿Y por qué sigue la cola? Por todos los que pasan. Y bajan la velocidad. Porque quieren observar bien, ¿no? Y se hace una colaza atrás, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, eso queda observando. Y no hacen nada. No hacen nada, solamente observan. La Biblia dice que tener misericordia de nuestro Dios no es así. Dios no se queda mirando tu dolor. Dios actúa
en favor tuyo. Misericordia. Yo quiero un Dios así, misericordia. La tercera palabra es oiktirmos, compadecerse de la desgracia, lamentarse. Yo me equivoco, pero Dios no me saca en cara. ¿Han visto eso alguna vez? Te lo dije. ¿Conocen esa frase? Nunca me escuchas. Te lo dije. ¿Ah? Ahí, y con dedito todavía. Te lo dije. Dios nunca hace eso. Dios se compadece de nosotros. Amén. ¿Verdad? Por eso el Salmo dice, llamemos a los pueblos para alabar a Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y para eso ha dado a su Hijo unigénito como el único mediador. Pero también hay que decirle a los pueblos que cuando tienes a Cristo en tu corazón, su misericordia te cubre. Su misericordia te cubre. Y no solo su misericordia. ¿Qué dice el texto que hemos leído? Dice que su misericordia ha engrandecido sobre nosotros. El Salmo 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Te has amparado bajo las alas del Señor por su misericordia? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Eso es lo que pasa. Pero no solamente la misericordia. El texto nos dice, porque la misericordia ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La quinta verdad, su fidelidad eterna para los que aceptan su misericordia. Cuando tú reconoces tu pecado, todos los pecados que has cometido, y vas a Dios y le dices, Señor, necesito tu misericordia. Y Dios te cubre con su misericordia y tú te guareces bajo las alas del Altísimo. Y la misericordia de Dios te cubre. Entonces, ¿qué ganas? Te saca la lotería. ¿Por qué? Porque te haces merecedor de su fidelidad. Cuando la misericordia de Dios te cubre, su fidelidad eterna te acompaña. No vamos a tomar tiempo para leer todo, pero miren todos los versículos de ahí. Fidelidad en cumplir sus promesas. No vamos a leerlo, solamente si quieren tomar una foto, apúntenlo, lo puedo mandar. Fidelidad en cumplir sus promesas. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. ¡Wow! ¿Sabes cuántos versículos bíblicos tienen promesas en la Biblia? ¿Sabes cuando tú lees una promesa de Dios, su fidelidad significa que sus promesas siempre se van a cumplir en tu vida? Así es. Fidelidad para nunca abandonarte. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Fidelidad que siempre te da una salida entre las pruebas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados, tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fidelidad en quedarse a tu lado aun cuando pases por valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fidelidad para perdonarte cuando te equivocas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dígame si Dios no promete maravillas a los pueblos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El problema del hombre es su pecado.
Y para eso mandó a su Hijo como mediador. Cristo en vosotros es el secreto. Y cuando tú lo buscas de corazón, su misericordia te cubre. Cuando su misericordia te cubre, te ganaste la lotería, porque te ganaste la fidelidad de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? En primer lugar, quiero hacer una pregunta. ¿Estás seguro que la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, Jesucristo el mediador, están en tu corazón? ¿Estás seguro? Es importante que si dudas de la presencia de Dios en tu corazón, si dudas de la presencia de Cristo en tu corazón, es simple, búscalo, búscalo, arrodíllate delante de Él. Cuando estés a solas en tu casa, cuando nadie te vea, arrodíllate delante de Él. Dile: Señor, necesito tu misericordia. Cúbreme con tus alas. Entra en mi corazón. Necesito de ti, Señor. Pero en segundo lugar tenemos una misión, porque hay que llegar a todas las naciones. Y con esto vamos a terminar. Y les he preparado otra hojita para que vayan coleccionando. Y esto es fácil. ¿Ya tienen todos? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente no puedo concentrarme en cada una de ellas, pero es fácil. Orar, predicar, enseñar, bautizar, enviar. Orar, predicar, enseñar, bautizar, enviar. Ahí tienen los textos para que los repitan en casa. Puedan leerlos en casa. Orar. Hemos leído que dice: orad por todos, porque esto es la voluntad de Dios. Esto es agradable delante de Dios. Que oremos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué debemos orar? Porque el diablo no se queda con los brazos cruzados, pues. El diablo no se queda con los brazos cruzados, porque hay mucha gente que está bajo su yugo. Está bajo su yugo. Entonces tenemos que orar para quebrar la obra del diablo en esta tierra. Si tú quieres que alguien conozca al Señor, empiezas orando. No empiezas hablando, empiezas orando. Entonces tú vas delante de Dios todos los días. Tengo mi lista, ¿no? Yo todos los días estoy orando por muchos amigos, personas que no conocen al Señor, familiares que no conocen al Señor. A veces yo oro por ustedes, a veces les escribo a algunos de ustedes temprano, a las 4 o 5 de la mañana, que estoy orando, en ese momento estoy orando por ustedes. Pero aparte de eso hay que orar no solamente por la gente de la iglesia, por mis amigos, por los familiares, pero por la gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque así estamos rompiendo barreras. Y nosotros debemos estar orando todo el tiempo, intercediendo por nuestros hijos, por nuestra familia, porque lo que el diablo quiere es destruir nuestra familia. Le preguntaba a mi hijo ahora en el auto, le decía: papá, ¿qué dirías tú si un día tu mamá y yo llegamos y te decimos que queremos divorciarnos? Y dice: ¿ustedes se imaginan lo que eso significaría? ¿Ah? Para mis hijos, que han vivido todo el tiempo, ¿no? Y que de repente venga una connotación, o sea, es un golpe en el alma. Imagínense la iglesia. ¿Lo sabe el diablo o no lo sabe? ¿Intentará el diablo de alguna manera que nuestro matrimonio se rompa? Lo va a intentar de muchas maneras, siempre, todo el tiempo. Entonces hay que orar. Primero hay que orar. Después tenemos que predicar, ¿no es cierto? En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Vamos a dar testimonio. No tengan miedo. Den testimonio de la palabra. El mundo presiona mucho.
El mundo presiona mucho. Hoy en día en la sociedad quiere que te calles, que no hables, que no digas. No, no. Hay un montón de creencias. Sí, pues, todo el mundo tiene sus creencias, yo tengo la mía. Tienes derecho a hablar de las tuyas, yo hablo de la mía. Ya está, ¿cuál es el problema? Hablemos, compartamos el mensaje de salvación. Enseñemos la palabra, pero enseñemos sana doctrina. Cuando enseñamos sana doctrina se producen buenos cristianos. Mala doctrina, malos cristianos. Hay que enseñar sana doctrina y para eso hay que estudiar la palabra. ¿Cómo sabes que no te estoy mintiendo? ¿Cómo saben ustedes que en este momento no les he engañado con mi prédica? Porque tienen que conocer la palabra. Ustedes tienen que conocer la palabra para no dejarse engañar. Hay una nueva modalidad. Una hermana me escribe desde Lima y me dice, Carlos, ayúdame. No entiendo esto. Le digo, ¿qué cosa? Hay una nueva corriente en Lima que se trata de los coaching. Christian coaching. ¿No? Christian coaching. Te convierten en un predicador, un evangelista, ¿no? Una metodología americana de las empresas que a uno se le ocurrió venderlo a las iglesias. Entonces, como los pastores quieren convertirse en grandes predicadores de éxito, ¿no? Entonces, $3,400 vale el curso. $3,400. No sé si se puede anotar. ¿No es cierto? Y puedes pagarlo en 10 cuotas, ¿no? Y te enseñan a predicar, evangelizar. ¡Wow! El mundo metiéndose en la iglesia. El mundo metiéndose en la iglesia. Y esta hermana me dice, ayúdame para ver si está bien. ¿Qué falta? Falta conocimiento de la palabra para no tener que preguntarle al pastor. Exacto, ¿no? Porque si conociéramos la palabra, entonces alguien te viene con una cosa de estas y tú, anda ya, pisa tu plátano y resbálate nomás, ya. ¿Por qué? Porque conoces la palabra. Orar, predicar, enseñar. ¿Por qué decimos bautizar? Porque primero fue una orden del Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Porque el bautizo significa compromiso. Dios no quiere cristianos superficiales. Dios no quiere cristianos, como decíamos la semana pasada, esos cristianos que solamente creen para obtener beneficios, sino cristianos comprometidos, que sirvan al Señor, que trabajen para el Señor, que obedezcan al Señor. Y el bautizo es eso. Gente que se compromete delante de Dios. Y por último, enviar. Vamos a terminar leyendo ese texto en Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Por qué enviar? Porque yo quiero alcanzar a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pero no puedo estar en todas partes. El único que está en todas partes es Dios. Puedo tener un gran amor, pero tengo una iglesia acá. Y si me voy de la iglesia para ir a predicar al África, entonces alguien tendría que venir a predicar acá. Entonces, en algún momento tenemos que enviar gente que vaya a predicar la palabra, donde nosotros no podamos ir. Hice un video, ¿vieron el video de César y Margarita? Creo que está ahí, ¿no? Póngalo, por favor, póngalo.
Entonces, el video es un video de César y Margarita yendo hacia una ciudad, ¿no? Que me equivoqué, puse el video que estaba en proceso, en trabajo. Y ahí van los videos de ellos, ¿no? Pero se ve a César y Margarita yendo en un auto por las montañas de Ecuador, y luego estacionando donde ellos iban a hospedar, el pastor que los estaba recibiendo, el grupo de jóvenes, ¿no? un grupo de chicas en la mesa, César predicándoles, luego César predicando en la iglesia, capacitando a los líderes jóvenes, etc. Entonces me mandaron esos videos para que yo les hiciera un video, ¿no? Y cuando hacía eso, ¿saben qué? Yo me sentía parte. Yo me sentía que era parte de ese proyecto. ¿Por qué? Porque ayudamos, la iglesia, nuestra iglesia, aporta mensualmente para el ministerio de ellos allá. Nosotros como familia personalmente aportamos, y algunos de ustedes aportan también personalmente para que ellos puedan hacer ese ministerio allá. Y cuando yo veía a esos jóvenes, escuchando la palabra, aprendiendo de César y Margarita, yo le escribía a César y le decía, qué bendición, ¿no? Qué bendición, porque una parte de tu corona la vas a compartir con la gente de la iglesia. Entonces enviamos misioneros donde no podemos estar. Apoyamos misioneros. Hermanos, esto es tan importante, que podamos apoyar ministerios, pastores, misioneros que hayan llegado a otro lugar donde tú no puedes estar predicando, pero ellos sí. Y entonces tú te cuelas en la corona que ellos van a recibir, ¿no? Ellos van a llegar al cielo y Dios los va a premiar con su corona, ¿no? Y entonces luego aparece el Espíritu Santo, quita un pedacito de la corona y dice, anda, esto le toca. ¿Por qué? Porque fuiste parte de ese ministerio. Queremos que el Evangelio de Dios, de su misericordia, de su fidelidad, de Jesucristo, llegue a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y para eso, oramos, predicamos, enseñamos, bautizamos y enviamos. ¿Les pareció bonito el Salmo 117? Precioso, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Bendícenos con ella en el nombre de Jesús. Amén.